tal? Muy buenas noches, yo soy Kimberly Armengol. Gracias por acompañarme en otra emisión de Debate 22. Hoy tenemos como invitado al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, periodista y abogado. Gobernador, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Kimberly. Me da muchísimo gusto estar contigo en tu programa. Desde hace mucho tiempo tenía ganas de conversar contigo porque he seguido tu trayectoria. Soy tu seguidor, te leo, te veo y te escucho y te felicito por tu trabajo. Muchísimas gracias, gobernador. Y bueno, tendríamos que empezar este debate 22 con el tema de Duarte. ¿Cómo encuentra Javier Corral el estado de Chihuahua cuando llega a la gubernatura? En un franco latrocinio. Nuestra entidad fue víctima de una corrupción política generalizada, un saqueo que dejó las finanzas del Estado en bancarrota, no solamente con una deuda que creció exponencialmente y nunca se tradujo ni en infraestructura, ni en crecimiento económico o en programas de carácter social, pero también con un déficit operativo en materia presupuestal muy alto. Yo recibí el Estado con cerca de 50,000 millones de pesos de endeudamiento público a largo plazo y con un déficit de más de 8,000 millones de pesos. De ahí que durante la misma campaña el tema de la corrupción y del saqueo se convirtió en una de las principales exigencias del pueblo de Chihuahua, frente a la cual nosotros hicimos el compromiso de luchar contra la corrupción, contra la impunidad y llevar ante los tribunales al exgobernador del estado, que para ese entonces ya era del dominio público el aumento inexplicable de su fortuna y sobre todo la manera en que había operado una amplia red de corrupción en su gobierno, no solamente a través de la colusión de funcionarios públicos, sino también de empresarios emergentes o particulares que se prestaron a formas de simulación para la triangulación en el desvío de recursos públicos. Llegamos en unas condiciones realmente muy complicadas. Debo decir que mi primera decisión, Kimberly, como gobernador del estado, a los 3 días de llegar a la gubernatura, fue solicitar un crédito de corto plazo por 1,800 millones de pesos para poder salir del momento inmediato, pagar sueldos, pagar nómina, poder cumplir los compromisos de aguinaldos, responder a los diferentes programas en el sector salud. O sea, se llevaron todo. No había ni para pagar la nómina de la siguiente quincena. Te voy a platicar una anécdota muy rápido del secretario de Hacienda, el doctor Arturo Fuentes Félix, nuestro secretario de Hacienda. Yo tomé protesta el 4 de octubre. El 5 de octubre tuvimos nuestra primera reunión de gabinete y empezamos pues, a desplegar ya los planes que habíamos podido construir a lo largo del periodo de transición. El día 6 de octubre recibí una llamada del secretario de Hacienda que me dijo: gobernador, ya pudimos entrar al sistema de contabilidad gubernamental. 24 millones de pesos en caja, en todas las cuentas del gobierno del estado. Y le dije: Arturo, 24 millones de pesos de todas las cuentas que tiene el gobierno del estado, de todas las cuentas, gobernador. Y los hospitales, le dije, el Ixizal, los servicios de salud federalizados, 0 pesos, gobernador. Están las cuentas vacías. Pues eso nos hizo inmediatamente tratar de buscar apoyo en el gobierno de la República, presentándoles la urgencia. No encontramos nunca realmente eco a nuestras propuestas de apoyo. Y tuvimos que recurrir a un préstamo de corto plazo que fuimos pagando con participaciones a lo largo del año siguiente. Esa es la realidad de cómo enfrentamos esta entidad. Y bueno, hemos hecho un esfuerzo monumental para sanear las finanzas estatales. Por supuesto, hemos ido a 2 grandes procesos, uno de refinanciamiento de la deuda, otro de reestructura de la deuda. No hemos aumentado un solo peso la deuda del Estado, pero sí hemos buscado un mecanismo para alargar el periodo en el cumplimiento de estas obligaciones
mejorando sobre todo la negociación en tasas de interés, y además nos ha dado incluso recursos esa reestructura pues para poder invertir en obra pública, que hoy por hoy en el estado de Chihuahua es un monto muy importante. Pero así es como yo recibí el estado de Chihuahua, en condiciones de latrocinio y de bancarrota. Por eso, Combate a la Corrupción se constituyó en la causa principal de nuestro gobierno. Gobernador, cuando llegas a la gubernatura, ya nos explicaste, está en quiebra el estado, está sin fondos, pero también todos los funcionarios públicos que tenías, Chihuahua, un estado sumamente complicado en temas de inseguridad, la policía estatal, las policías municipales, toda esta corrupción enquistada, ¿qué empiezan a hacer para sanear el estado? Bueno, obviamente uno de los grandes legados que nosotros vamos a dejar es precisamente el combate a la corrupción a través de un sistema estatal anticorrupción que generó no solamente un fortalecimiento de las capacidades de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones en materia de corrupción. Acá se creó la Fiscalía Estatal Anticorrupción de manera autónoma. De hecho, su titular es fruto de un proceso absolutamente independiente del Poder Ejecutivo, mediante un concurso público, con un panel de expertos que calificó a los aspirantes y una terna que fue entregada al Congreso, de donde surgió la nueva fiscal. Yo te quiero decir que yo no conocía a la fiscal al momento de ser nombrada. Pero además hubo que reformar un conjunto de leyes en materia de compras, de adquisiciones, la ley de obras públicas y mejorar los procedimientos de licitación, de adquisición a través de la Secretaría de la Función Pública. Iniciamos procesos de mejora regulatoria. Un aspecto fundamental fue dar un vuelco en el tema de transparencia presupuestal gubernamental. Ese, por ejemplo, es uno de los datos más relevantes con los que nosotros podemos presentarnos ante todo el país, porque no es una evaluación que haga el gobierno de Chihuahua. El Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, ha calificado a Chihuahua ya por tercera ocasión consecutiva con el primer lugar nacional en materia de transparencia presupuestal gubernamental. Cuando nosotros llegamos, estábamos en el lugar 27. Fue fundamentalmente la voluntad política para transparentar el acceso a la información y, sobre todo, cumplir con una serie de más de 100 indicadores en este índice de medición que tiene el INCO para las entidades federativas. Pero además, lo que también hicimos fue desplegar un trabajo muy importante en materia de fiscalización, de ejemplaridad en materia de elusión y de evasión fiscal. También quiero decirlo, porque además es la ocasión propicia para ello, Chihuahua se destaca, Kimberly, en el primer lugar nacional en materia de fiscalización por el sistema de administración tributaria. Hace unos días hablaba con Raquel Buenrostro, la directora del SAT, precisamente sobre los números de Chihuahua, un estado que mantiene 99.4% en el cumplimiento de los 4 principales indicadores del SAT en materia de fiscalización, porque fuimos a una reforma fundamental de las estructuras de la hacienda pública para transparentar y luego también para poder combatir todas las formas de defraudación que existen, no solamente la del desvío de recursos públicos, sino también las formas de evasión y elusión fiscal por la que las entidades y los gobiernos pierden muchos ingresos. Sin duda sorprendente, de pasar de un estado absolutamente saqueado a pasar al 99% de transparencia. Gobernador Javier Corral, acompáñanos, vamos a hacer una pausa, volvemos. Seguramente hoy lo ves con más claridad. Lo que hacemos puede beneficiar a los demás. Es necesario que te cuides del coronavirus porque así nos cuidas a todas y todos. Es cuestión de salud y cultura cívica.
Sigue las recomendaciones de las autoridades de salud e infórmate. La Facultad de Medicina de la UNAM y el INE también te ofrecen información en INE.mx. Tu participación es lo más importante. Estamos de vuelta en Debate 22. Nos acompaña Javier Corral, gobernador de Chihuahua, y déjele comento que también es uno de los gobernadores con los más altos índices de popularidad a nivel nacional. Gobernador, ¿cómo empieza esta cacería de César Duarte? Sabemos que propiedades fueron decomisadas, sus parientes están amparando. ¿Cómo comienza para llegar a este triunfo de haberlo aprehendido? La Operación Justicia para Chihuahua, que es el conjunto de las acciones penales emprendidas por un grupo especial de fiscales constituido para la investigación de estos actos, inició prácticamente con denuncias desde la misma campaña y luego en el periodo de la transición. Y obviamente cuando nosotros llegamos, una voluntad política no solo del gobernador, sino de los distintos secretarios, fueron aportando tanto a la Secretaría de la Función Pública como al Ministerio Público Estatal distintos elementos, porque no les dio tiempo, Kimberly, para limpiar, como se dijo, las cosas. Por supuesto que trataron y se llevaron documentación muy relevante, pero tarde que temprano, manos hábiles fueron descubriendo muchos hilos y recuperando mucha información. Incluso nos fue entregada por distintos testigos información que se habían llevado. La Operación Justicia para Chihuahua empezó desde los primeros meses de nuestra administración. Ha sido una acción permanente del grupo de fiscales. Se ha ejercitado acción penal en contra de 39 personas que han sido detenidas y llevadas ante los jueces y luego prácticamente la mayoría de ellas todavía en prisión. Bueno, de hecho, hay 16 sentencias condenatorias de responsables de actos de corrupción. En realidad, quien faltaba era la cabeza principal de esta red de corrupción política que se tejió a lo largo de toda la administración, que no solo fue una red para el provecho personal o aumentar el peculio personal de ellos o del exgobernador, sino que también fue usada para desviar recursos públicos a campañas electorales, a fines totalmente distintos para los que debe servir el dinero público. Y entonces la operación ha generado más de 100 órdenes de aprehensión, están abiertos 69 procesos penales en el estado de Chihuahua, e incluso ya hay una cantidad de recursos muy importante recuperados, ya dinero constante y sonante en el erario estatal, porque fruto de varias sentencias condenatorias se ha podido conseguir reparación del daño, no solo por la vía penal, hemos estado recuperando dinero por la vía administrativa y por la vía fiscal sobre todo. Puedo decirte que en este momento han ingresado a un fondo, el Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua, que es un fondo totalmente etiquetado para programas y obras de infraestructura social, 429 millones de pesos. Además están todos los embargos, los aseguramientos y los embargos al exgobernador del estado, más de 50 inmuebles, entre ellos ranchos, casas. Uno de los ranchos que se ha asegurado del exgobernador tiene una extensión de 29,000 hectáreas. 29,000 hectáreas, Kimberly, es más que toda la extensión del Fundo Legal de la ciudad de Chihuahua. Para darnos una idea de esta voracidad insaciable, ¿verdad? De esta acumulación sin límites de poder y dinero. Y bueno,
en esos ranchos ganado exótico, todo tipo de Y el animales. descaro, sobre todo el descaro, ¿no? Pues sí, porque realmente se actuó con un cinismo. Se sintieron eternos, Kimberly, se sintieron intocados. No solamente crearon una red de corrupción, en realidad actuaron también de una manera corruptora, porque crearon una red de protección, comprando silencios, voluntades, ocultamientos, y se generó una de las peores épocas en la corrupción de esta entidad. Por eso nunca quitamos... Voy a interrumpirlo, gobernador, ahí justamente esta red tan amplia de la que habla son demasiados intereses. ¿No hubo amenazas directas contra el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, por toda esta operación Justicia para Chihuahua? Bueno, pues a lo largo de todos estos años, por supuesto que ha habido todo tipo de mensajes, de amenazas, de intimidaciones, que obviamente pues las hemos tomado de quienes vienen, sabiendo que son estrategias particularmente de amedrentamiento, de intimidación, que jamás nos arredraron. Luego nosotros tuvimos incluso que enfrentar una circunstancia muy difícil en la relación con el gobierno de Peña Nieto, porque protegió a Duarte a lo largo de toda su administración. El proceso de extradición, Kimberly, estuvo realmente bloqueado, dilatado por el anterior gobierno, por la extinta PGR, y se le daba un manto de protección. Hubo un momento incluso de condicionamiento de recursos federales al estado de Chihuahua, y además llegaron al extremo de retenernos parte de nuestras aportaciones federales al estado, que nos corresponden por ley, como una medida para presionar las investigaciones que acá se realizaban en torno de una de las carpetas de investigación de esta corrupción política que tocó particularmente el financiamiento a campañas. De hecho, yo tuve que realizar a principios del 2018, tú recordarás, una caravana por una buena parte del territorio nacional para exigir la extradición de Duarte y regresar los 900 millones de pesos que ni más ni menos directamente el secretario de Hacienda nos dijo que no nos depositaría hasta conocer la dimensión de las investigaciones en Chihuahua y el alcance que tenían para el ámbito federal. Ha sido momentos complicados, muy vergonzoso, sí, muy vergonzoso todo. ¿Y con la actual administración el sistema de procuración de justicia para ustedes ha funcionado correctamente? Yo tengo que reconocer, como lo he hecho en público y en privado, la colaboración del gobierno federal, y no se diga del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que en los hechos está honrando una autonomía constitucional que se convirtió en un anhelo y en una lucha de muchos años de muchos mexicanos. Desde la transición, el presidente López Obrador a mí me aseguró que él no iba a ser tapadera de nadie, que él iba a cumplir con la ley y que iban a cumplir con el tratado de extradición. Y muy pronto, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, se comunicó conmigo para patentizarme ese mismo compromiso. Y a partir de ahí, efectivamente, el tratamiento de la solicitud de extradición ya tuvo otro ambiente de colaboración, porque la manera en que el gobierno anterior fue presentando las solicitudes de extradición, cómo se formularon, pues se hicieron con toda la intención de que no tuvieran ningún éxito. Y lo digo así porque el Ministerio Público de Chihuahua, el gobierno del estado, lo único que puede entregar pues son los expedientes y las órdenes de aprehensión, porque nosotros no podemos ir directamente a un gobierno de otra nación a solicitar. Esto le compete en exclusiva a la federación. Y efectivamente, el nuevo gobierno tuvo realmente una voluntad que yo no puedo regatear. Varias ocasiones en distintos encuentros con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, el canciller Ebrard les dijo que no era concebible que los Estados Unidos
se convirtiera en un refugio de delincuentes, en un paraíso de corruptos. Y entonces el gobierno mexicano mostró realmente su voluntad de concretar la extradición, la que se dio, como tú lo sabes, hace un par de semanas. Claro que sí, claro que sí. Gobernador, acompáñenos, vamos a hacer una última pausa, ya regresamos, está en Debate 22 con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Se nos acaba el tiempo, estamos en el último bloque de Debate 22 con el gobernador Javier Corral. Gobernador, queríamos hablar del COVID en tu estado, pero también del tema fronterizo, pero también del TEMEC y la importancia de Chihuahua como un estado estratégico. Cuéntanos. Bueno, efectivamente, las tres cosas incluso se relacionan porque en plena pandemia, teniendo incluso todavía Chihuahua un alto nivel de transmisión del virus por la velocidad que ha vuelto a tomar, se han anunciado en las últimas 2 semanas las 2 primeras inversiones extranjeras que tendrá México a partir de la entrada en vigor del TEMEC. Las 2 tienen destino en Chihuahua, una en Ciudad Juárez, una nueva planta para fabricar vehículos ligeros, todoterreno, PRP, y una nueva planta para construir interiores de aviones por parte de la empresa francesa Safran. Son inversiones que cada una va a representar cerca de 1,000 empleos en el estado. ¿Cuántos, perdón? ¿Mandé? ¿Cuántos empleos? La primera, 1,000 empleos y la segunda, 800 empleos. Okay. Luego se acaba de anunciar una ampliación muy importante de una industria, una planta Flex en Ciudad Juárez, que también va a generar 1,000 empleos. Mira, Chihuahua tiene efectivamente una condición estratégica de ventaja, no solamente por nuestra ubicación geográfica muy cercana al mercado de los Estados Unidos, sino también por una experiencia y una capacidad que este estado ha tenido de reconversión productiva, fruto de más de 50 años de industria manufacturera de exportación. Y esa es una ventaja que Chihuahua y México va a aprovechar en el reacomodo de mercados en el mundo, particularmente tras la disputa comercial China-Estados Unidos. En plena pandemia, estos son signos muy halagüeños. De hecho, en junio, Chihuahua ya es de los estados que recuperó empleos. Como tú sabes, en junio el país perdió alrededor de 84,000 empleos y solo 6 estados generaron nuevos empleos en plena crisis sanitaria. El segundo lugar fue Chihuahua. Esto nos habla del dinamismo de nuestra economía. Sin embargo, en el estado, la prioridad en este momento sigue siendo cuidar vidas, salvar vidas. Y por supuesto, estamos relanzando una estrategia de combate a la pandemia con una nueva jornada estatal de sana distancia. Ya no tanto regresando a medidas de cierre, pero sí a medidas de sanción al incumplimiento de protocolos sanitarios. Es muy difícil poder volver, Kimberly, la actual movilidad, el número creciente de personas en la calle, de nueva cuenta los niveles que tuvimos en abril, en mayo, en junio. Esto solo va a poder ser compensado con un estricto cumplimiento no solamente de la desinfección de espacios públicos, privados, de medidas de control sanitario, de estrictos protocolos sanitarios, de medidas de higiene personal, sino del cumplimiento de la sana distancia como la estrategia que ha funcionado en otros países. Obviamente, el objetivo es incrementar el número de pruebas para tener un diagnóstico más oportuno en la detección y, por lo tanto, en el seguimiento y una mejor atención médica. El problema que está teniendo el país,
y que no es, lamentablemente no es excepción Chihuahua en ello, es que la gente está llegando muy tarde a los hospitales y esto genera que tengamos muchas defunciones, muchos fallecimientos, porque no se ha seguido y no se ha dado una vigilancia epidemiológica correcta por la poca capacidad diagnóstica. Nosotros hemos hecho el compromiso de empezar a hacer por lo menos 500 pruebas diarias para poder tener una mayor detección y un seguimiento oportuno y más eficaz. Obviamente no estamos rebasados en las capacidades hospitalarias, pero ese ya no es o no puede ser el indicador más importante de control frente a la pandemia. El indicador más importante tiene que ser la positividad como porcentaje frente a las pruebas que realizas y obviamente el manejo ambulatorio y el número de defunciones. Y en este estado estamos ponderando esos indicadores. Muy importante lo que está comentando. Antes de irnos, nos quedan 3 minutos por si quieres agregar algo, pero también queríamos preguntar acerca de la relación fronteriza con el estado de Texas. Nosotros tenemos un intercambio de información. El estado de Texas está muy complicado ahorita, Kimberly. Ellos han tenido un rebrote, traen un problema fuerte en Dallas, en la ciudad de Dallas, en la capital misma, en Houston. El Paso, que es nuestra ciudad hermana, nuestra ciudad vecina. De hecho, Juárez, El Paso, es una especie de comunidad binacional, donde tenemos un intercambio en muchos sentidos, no solo comercial, sino cultural, gastronómico. Es una comunidad bilingüe. En ese sentido, estamos teniendo mucho cuidado con la influencia de Texas. Por eso nosotros hemos estado de acuerdo en mantener la restricción en los puentes internacionales para mantener el flujo vehicular, el tránsito entre ambos países limitado a actividades esenciales. Y por supuesto mantenemos nuestros filtros sanitarios para tener un control también de nuestros visitantes. Ellos lo hacen y lo entienden y nosotros lo hacemos y lo tienen que entender. Somos un estado, tenemos una relación buena, pero ahora nos estamos cuidando mutuamente. Ellos reabrieron la economía de servicios hace casi 2 meses, la abrieron incluso desde el 1 de mayo. El gobernador Abbott abrió incluso gimnasios, cines, restaurantes, y ahora se está viviendo la consecuencia de ello. Nosotros nos mantenemos en el color naranja del semáforo y estamos en una rayita de volver al semáforo rojo. Por eso vamos a relanzar esta jornada estatal de sana distancia para poder mantener por lo menos el semáforo en naranja. Si fuera necesario regresar al rojo, ¿regresan? Si fuera necesario, sí lo haremos, porque para eso es el semáforo, para evaluar el riesgo que la población tiene en materia de salud. Y antes que cualquier otra cosa, aquí la ecuación es salvar vidas. Podremos perder y ganar empleos, los vamos a recuperar como lo estamos haciendo. Podemos cerrar algunas empresas, las vamos a poder reabrir con apoyos. Lo que no vamos a poder recuperar son las vidas, si el riesgo de rebrote está frente a nosotros. Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un amplio reconocimiento por la transparencia de recursos, por los índices de seguridad en Chihuahua y sobre todo por la impartición de justicia, algo que no se esperaba en el estado de Chihuahua, que ha sido tan lastimado y tan saqueado. Gobernador, muchísimas gracias. Al contrario, Kimberly, para mí es un motivo de gran satisfacción platicar contigo y te vuelvo a reiterar mi reconocimiento a tu labor profesional. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Mil gracias.